Esto es la repregunta y yo soy Luciana Vázquez. La Argentina de Milei, entre los mercados y los votantes. ¿A qué le teme Wall Street en este año en particular y hacia adelante en esta segunda etapa de el mandato que tiene el presidente Javier Milei? ¿Por qué no baja el riesgo país? ¿Cómo va a conectar el ordenamiento macroeconómico con el crecimiento genuino? Esa es otra gran promesa del gobierno. ¿Cómo se conecta eso? Hay preguntas sobre eso, se las vamos a plantear hoy a uno de los hombres del mercado, pero también que piensa la economía con muchísima precisión, un argentino que vive desde hace unos 30 años en Manhattan. Me refiero a Alberto Hades. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy en la repregunta. A vos, Luciana, por invitarme. Muchas gracias. Alberto es un respetado especialista en macroeconomía y finanzas internacionales. Es director de investigación y estrategia del hedge fund NYI Management. Desarrolló su carrera como responsable de investigación y estrategia en el Bank of America, en Merrill Lynch y en Goldman Sachs, siempre con foco en mercados emergentes y también en mercados desarrollados. Es doctor en economía por la Universidad de Harvard, donde también fue profesor, y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Y también es autor, acaba de lanzar no solo un libro de economía, sino una trilogía, 3 tomos, Economía conversada para no economistas y economistas también. Ese es el título. El tomo uno, aquí vemos la tapa, macroeconomía. El tomo 2 es, el tomo uno es microeconomía, el tomo 2 es macroeconomía y el tomo 3, economía internacional. Muy recomendable realmente para los argentinos de a pie también, que siempre hablamos de la economía con el taxista y en la reunión de mesa ratona. Alberto, gran pregunta esta de cuál es el riesgo más temido en este año electoral. Además, resuena particularmente. ¿Es el riesgo económico o el riesgo político? Bueno, que me da la impresión que el foco fundamental este año es el tema político, ¿no? Es el inversor está muy satisfecho o bastante satisfecho. Después podemos ver algunos temas en particular, pero está bastante satisfecho con la orientación general de la política. Muy sorprendido positivamente, en forma favorable, con la habilidad que ha tenido el gobierno de impulsar estas políticas con poder político institucional muy limitado. O sea, este es un gobierno que tiene, ya sabemos, tiene minorías ínfimas en el Congreso, pero no solamente eso, es un ejecutivo, digamos, que no controla el Poder Judicial, no tiene una mayoría propia en la Corte, no controla, no tiene necesariamente una prensa que lo apoye decididamente. Recordemos, ayer hablaba con un amigo y le decía, mira, en la época de Alfonsín, por ejemplo, que tuvo la misma situación, los radicales se compraron Tiempo Argentino o fundaron Tiempo Argentino, tenían su propia prensa, él no tiene su propia prensa, está bien que estamos en tiempos de redes sociales, no tiene los sindicatos y no todo el empresariado, sobre todo el empresariado orientado a la economía doméstica, está con él. A pesar de eso, creo que ha impulsado su programa con bastante éxito y me parece que los inversores extranjeros están satisfechos con eso. Obviamente hay preocupación sobre la capacidad o la habilidad que tendrá de seguir en la segunda mitad de su mandato impulsando estas reformas y acá obviamente entran las elecciones de octubre, de septiembre y de octubre. Esa es la preocupación, creo, fundamental, la continuidad de este programa. Al margen de eso, creo que hay una preocupación económica que se nota y que se nota desde principios de año, diría, que es la apreciación cambiaria que hubo y el hecho de que la Argentina se convirtió en un país más caro en dólares de lo que fue en 2022-2023, que estaba muy barato en dólares, pero lo hizo en forma muy rápida. Esto no es inusual que suceda en planes de estabilización. Lo vemos en todos los planes de estabilización, en todos los planes en los que se reduce la tasa de inflación, se aprecia el tipo de cambio. O sea, el país se hace más caro en moneda extranjera. Después siempre obviamente está el desafío de cómo salir de esa situación. Y ese es un desafío que todavía no está claro
para la Argentina. Creo que hemos tenido una corrección estas últimas semanas, el tipo de cambio, el dólar aumentó, el tipo de cambio se depreció, creo que eso es favorable, habrá que ver cuánto de eso pasa a la inflación. Alberto, señalás la capacidad política del gobierno a pesar de su debilidad institucional por ser una minoría parlamentaria, por ejemplo. Ahora, esta idea de, bueno, un riesgo país que está instalado en 700 y pico, está conectado con la mayor incapacidad que ha tenido el gobierno en los últimos meses, especialmente en el último mes, en relación a la negociación política en el Congreso. Me refiero a las dos grandes derrotas que tuvo tanto en el Senado como en diputados. Creo que sí. Creo que cuando vemos el riesgo país que se ha estabilizado, diría entre 720 y 770 puntos básicos, después de haber llegado a 500 y pico, o sea, 550, se ha estabilizado en niveles bastante más altos. Creo que entran las dos preocupaciones que mencioné en tu primera pregunta. Está la preocupación política, están las derrotas políticas, para llamarlas de alguna manera, que ha tenido el gobierno. Está obviamente la mayor cercanía de las elecciones, que entran digamos, en el foco, en el radar de los inversores. Y está también la preocupación anterior, que es la acumulación lenta de reservas, eh, en su gran mayoría prestadas por el Fondo Monetario, que obviamente genera cierta preocupación en algunos inversores que quieren ver un banco central que acumula, un gobierno consolidado, si querés, que acumula reservas de forma más acelerada, porque en definitiva ven las reservas como un reaseguro de que su deuda se va a pagar en el caso de que los mercados se cierren o que la Argentina pierda acceso al mercado. Es como si fuera una póliza de seguro que los inversores quieren ver y la tienen la mayoría de los mercados emergentes. Tener reservas altas es mucho menos común en los países desarrollados, pero en los emergentes es más común, en parte porque porque hay deuda denominada en moneda extranjera y en parte porque tienden a perder en ocasión acceso al mercado de financiamiento. Quiero poner la lupa todavía más en profundidad en ese riesgo político que los mercados pueden llegar a estar percibiendo, porque el gobierno plantea que el gran riesgo político es el riesgo Cuca, la definición del ministro de Economía Luis Caputo y de también el presidente Milei. La posibilidad que en octubre el gobierno no muestre un resultado tan contundente, que gane pero no de una manera tan clara, o que eventualmente en distritos claves pueda perder. Entonces la idea de que cualquier alternancia futura va a ser siempre la alternancia con el kirchnerismo y su concepción macroeconómica que ha producido tantos efectos colaterales negativos para la Argentina. Ahora, ¿a qué le teme Wall Street específicamente en este contexto particular? ¿A ese riesgo Cuca, como lo denomina el gobierno, o al riesgo de que el gobierno de Milei no tenga la cintura política suficiente para manejar las riendas macroeconómicas y económicas de la Argentina en los 2 años que le quedan de mandato? Bueno, te voy a dar la respuesta fácil a las dos cosas. El riesgo Cuca, como lo llamó el ministro y como lo llama el presidente, a mí me da la impresión, y creo que la mayoría que es un consenso aquí, es un riesgo, lo que los economistas llamamos un tail risk, o sea, un riesgo de cola. Es un riesgo que si se da es muy negativo, pero tiene baja probabilidad. Al menos basado en todas las encuestas que hemos visto, no pareciera como que al kirchnerismo le va a ir bien en octubre. Tal vez al gobierno no le vaya todo lo bien que le gustaría que le fuera, tal vez no alcanza el 42, 43, 44% de los votos, que algunos analistas políticos han dicho que es como una especie de nivel que indicaría una muy buena elección. Yo diría que es un riesgo de baja probabilidad, que sería muy negativo si se diera. Me parece que la mayor preocupación está en el riesgo de implementación, de que a pesar de que tenga una buena elección, a pesar de que haga una buena elección,
no alcance a impulsar las reformas que Wall Street y que los argentinos ven como indispensables para la segunda parte del mandato, que son las que no se pudieron hacer en la primera parte del mandato. ¿Cuáles son? Son las mismas reformas de las que venimos hablando hace 20 años, que son la reforma laboral para modernizar la legislación laboral y hacer que el mercado laboral sea más flexible, la reforma impositiva, que es más que nada una simplificación impositiva, en definitiva, creo que es algo así como el 90% de la recaudación viene de 6 a 7 impuestos, o sea, sobran una cantidad de impuestos ahí que son ineficientes, distorsivos y recaudan muy poco, y la reforma previsional para un sistema que todos reconocen que está quebrado, o sea, es un sistema que actuarialmente está quebrado y hay que hacerle algunos cambios, por ejemplo, cambiar la edad de jubilación y ese tipo de cosas. Esas son las tres, yo diría, son las tres reformas primordiales en las que hay un consenso, creo, hasta entre los cucas que hay que impulsar. Y después hay otras reformas al régimen de coparticipación, a la apertura de seguir abriendo la economía. Creo que hay reformas de las que vos probablemente sabes muchísimo más que yo, que sos especialista, que es el sistema educativo, que solía ser el mejor lejos de Latinoamérica y hoy ya no lo es. O sea, ahí hay mucho trabajo por hacer. Hay una cantidad de reformas para las cuales va a ser necesario, idealmente, apoyo político y si no, muchísima muñeca política. Y recursos, o sea, una combinación de muñeca y recursos, porque muchas de esas voluntades sabemos que se compran a cambio de recursos. Que se compran en el sentido de transferencias a las provincias, por ejemplo, ¿estás planteando? Transferencias a las provincias y a cambio de eso se obtiene apoyo en el Congreso. Eso siempre ha sido así y seguirá siendo así. Sí, negociaciones, parte de la clásica rosca política. En ese punto, Alberto, tu primer análisis es: el gobierno ha sido muy hábil para conducir este barco, aún en minoría parlamentaria, pero al mismo tiempo hay algunos signos de atención, de alarma, en la incapacidad de tener triunfos legislativos contundentes en las últimas sesiones. Entonces, he hablado con colegas tuyos argentinos del mercado que hacen una lectura preocupada en ese sentido y plantean que es hora de que el presidente Milei incorpore la negociación política como parte de su estrategia diaria de relación con el Congreso. En esta idea, como vos estás planteando, de negociación, poniendo lo que suele poner la política clásica en el Congreso. ¿Coincidís con esa mirada de algunos colegas tuyos del mercado? Depende. A ver. Yo tengo la siguiente visión, que en realidad articulé en una nota que publiqué en La Nación hará unas 5 o 6 semanas, que se llamaba algo así como Audacia del Poder, y donde decía que la estrategia de Milei tenía 3 patas. Una primera pata era en la sustancia, una agenda de reformas muy agresiva, muy ambiciosa, y procediendo muy rápido y muy a fondo. Después hablaba de las formas, que tiene una comunicación agresiva y un estilo confrontativo. Y por último, en la parte legal, digamos, que él estaba dispuesto a jugar, como yo lo llamé ahí, jugar al fleje. O sea, jugar al límite y después, bueno, ver si pasa, pasa, si no pasa, si me lo bloquean, acato, que es lo que ha hecho hasta ahora. Pero enfocándonos en el fondo, en la sustancia, mi opinión siempre fue que las reformas no se sostienen en el tiempo porque se pasen por consenso. Porque uno puede ver muchísimas reformas que en la Argentina se pasaron por consenso, negociando con la oposición, y cuando las para que pasaran, 4 años después te las dan vuelta. O sea, pasan con 70% de los votos y 4 años después te las dan vuelta. Yo creo que las reformas se sostienen por su éxito. O sea, una vez que si la reforma va a fondo y es una reforma bien estructurada que va a fondo y es exitosa, aunque haya tenido oposición inicial, si es exitosa, no se va a dar vuelta. Pensemos, por ejemplo, en la convertibilidad. La convertibilidad se pasó en 1991. Yo creo que había una cantidad enorme
de peronistas, ni que hablar radicales, que la vieron en su momento como una entrega de la soberanía, cómo vamos a fijar el peso uno a uno, cómo vamos a empezar a pensar en dólares, cómo vamos a tener una caja de conversión como la Argentina tenía en el siglo XIX, es ridículo, estamos volviendo en el tiempo, etcétera. Bueno, duró 10 años. ¿Por qué duró 10 años? Porque fue exitosa. ¿Por qué nadie hizo campaña para revertirla en 1900? ¿Cuándo fue la 94 en la reelección, claro. 94, 95. En el 95 fue la elección, ¿no? ¿Por qué ninguno de los dos hizo campaña para revertirla? Porque funcionaba. ¿Por qué Duhalde hizo campaña en el 99 para revertirla? Porque la Argentina estaba en crisis en ese momento. Entonces, uno de los candidatos dijo, bueno, hay que cambiarla. Uh-huh. Entonces, yo creo lo mismo de la situación actual. Creo que Milei piensa lo mismo. Yo creo que él piensa que con las reformas hay que ir a fondo, porque si no, no funcionan, y si no funcionan, no se sostienen. Ahora, Por eso cuando vos me decís... Pero, Alberto, déjame plantearte esto. En toda reforma, en todo proyecto de reforma, hay un momento de aprobación de esa reforma y otro momento de puesta en marcha y hacia adelante de ver cómo esos resultados funcionan, de sostenibilidad de la reforma, digamos, en ese segundo momento. Vos estás describiendo el momento de la sostenibilidad. Se sostiene más allá de la alternancia política eventualmente porque la reforma es exitosa. Ahora, hay que aprobarla un día. Si no hay consenso, no hay manera de que se apruebe. Bueno. Si no hay consenso parlamentario, consenso necesario parlamentario que obliga a tener unas minorías o mayorías o primeras mayorías. Totalmente. Y a ver, y ahí hay un problema definimos... porque digo, Milei claramente, yo coincido con el análisis de esa nota que planteás, la leí con mucho interés, me parece que es más la descripción del Milei año 1 y no del Milei año 2. Me parece que el Milei año 2, con esa mecánica de un fondo muy intransigente, de una forma muy intransigente, se ha encontrado con obstáculos para empujar la sustancia, ¿no? Obstáculos parlamentarios en el Congreso. Entonces, la pregunta es, y el gobierno lo registra, Milei dijo, sí, no voy a insultar más. Bajar el tono. Porque las encuestas le están diciendo, la gente está cansada, harta es la palabra, sí, de las encuestas. Entonces, sí, hay algo, sí, y hay colegas tuyos enmarcados que están viendo lo mismo. Entonces, hay algo atendible en esa observación de que para el Congreso, y no por un republicanismo ñoño, sino para eventualmente obtener la aprobación de esas reformas, ¿hay que entrar en la negociación política razonable, tradicional y clásica? Totalmente hay que entrar en la negociación. La pregunta es, ¿en qué consiste esa negociación? Si vos pensás en la ley bases, por ejemplo, la ley bases inicialmente se rechazó, eventualmente se aprobó. Se aprobó con gran parte de lo que Milei consideraba indispensable. ¿Cómo se aprobó? Bueno, te doy esto, vos dame esto, pero no se licuó. Entonces yo lo que digo es, depende qué entendemos por negociación. Pongamos la negociación sobre la reforma laboral. Yo creo que Milei va a negociar, va a enroscar, va a hacer rosca. ¿Qué querés esto? Bueno, yo te pago esto, yo te financio esto, yo te apoyo, yo no te pongo un candidato en contra, etcétera. Ahora, si me pedís que aprobemos, que terminemos aprobando una legislación laboral estilo 1970, eso ni me molesto. O sea, ese tipo de negociación, por supuesto, ese tipo de negociación no la va a hacer. Que fue el tipo de negociación que en cierta medida hizo Macri cuando pasó su legislación, su reforma impositiva. Uh-huh. Vino Massa y le dijo, no, bueno, yo si te voy a votar, quiero que me metas esto, quiero que me metas bienes personales, quiero que me metas impuesto a las ganancias para el sector financiero, etcétera, etcétera. Que generó después una cantidad de problemas enormes, o sea, fue... Y la reforma impositiva se terminó revirtiendo 2 años o 3 años después. O sea, ¿por qué? Porque no funcionó. Me parece el punto de que una reforma que se aprueba y después se pone en marcha tenga que ser exitosa para perdurar, me parece un punto importantísimo y muy interesante. Entonces vayamos a eso, ¿no? Hay un plan económico en marcha, una serie de reformas pendientes que van a contribuir al desarrollo de ese plan económico en las partes, en los segmentos que le falte todavía concretarse. Vos planteás que los mercados, Wall Street, está atento al riesgo político,
pero también al riesgo del plan. Y señalaste el tema de las reservas, o esa especie de colchón necesario para poder afrontar las responsabilidades con los acreedores. Entonces mi pregunta es, cuando pensás en los inversores, que es la categoría que vos usás, ¿estás pensando en inversores del sistema financiero o en inversores de la economía real que tienen que hundir capital, por ejemplo, en minería, en petróleo, en el agro, donde fuere? ¿Esos inversores de distinto tipo consideran distinto su análisis del plan económico? ¿Hacen distinto análisis? Me parece que sí, me parece que el inversor financiero, el inversor de bonos, digamos, ese es un inversor que está muy preocupado por obviamente, porque está invirtiendo en bonos del gobierno, está muy preocupado por lo que nosotros llamamos habilidad y disposición a repagar. Ability and willingness Ujú, to repay. Eh, willingness, disposición, este gobierno tiene. O sea, este no es un gobierno defolteador, ujú, claramente, por su ideología. Cree en la propiedad privada, cree en la santidad de los contratos, etc. La habilidad de repagar, los inversores la ven en la habilidad o la capacidad de generar superávits fiscales que le permitan al gobierno comprar los recursos que se generan en la balanza de pagos sí. para poder repagar la deuda externa. O si no, tener un colchón. O mejor aún, las dos cosas. Ujú, Por eso los inversores tienden a favorecer gobiernos que tienen resultados fiscales sólidos, resultados de balanza de pagos sólidos y un colchón de reservas. ujú, Los inversores de la economía real dependen un poco del sector. O sea, eso depende del sector. Al que va a entrar al sector de minería o de energía, el crecimiento de la economía es importante siempre, y ahora te voy a explicar por qué, pero es un tema más bien de segundo orden. El que va a invertir en supermercados o en otros servicios o en servicios o lo que fuera, obviamente la economía doméstica le importa mucho porque ujú. eso es lo que va a generar sus ingresos. El mercado interno, En el decís. caso del mercado interno, Claro. en el caso de los que invierten en sectores primarios, les importa menos porque eso se exporta en Ujú, general. ¿En qué sentido les importa? Y les importa porque si la economía le va mal, siempre corres el riesgo de cambio legislativo regulatorio. claro, claro. Entonces, una economía que choca, que digamos que está en crisis, siempre corres el riesgo de que te pongan impuestos especiales, de que te cierren, de que te pongan un cepo y no puedas sacar tus dólares, de que te pongan retenciones. Es de segundo orden, pero es importante. Ujú. Ahora, entre uno y otro, los inversores del sistema financiero, los inversores de la economía real, hay vasos comunicantes que confluyen en el mismo río, como le pasa a los ciudadanos, que es la economía real en el sentido de que el sistema financiero, los bonos que dependen de la capacidad de repago del gobierno, si no tiene ingresos genuinos de dólares, de divisas, no va a poder ser, no puede vivir siempre pidiendo deuda, tiene que generar su propia riqueza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, Daniel? Sí. Bien, estamos recorriendo los distintos tomos del libro, de macro a micro y a economía internacional eventualmente. Porque hay una gran discusión, Alberto, sobre que es donde la oposición más dura, pero también la oposición dialoguista encuentra un punto de crítica al gobierno que es muy bien la macro ordenada, la baja de la inflación, el superávit, el ajuste, las cuentas públicas saneadas, pero en algún momento eso tiene que llegar también a la economía real del bolsillo de la gente. Salarios por encima de un crecimiento positivo real, por encima de la inflación, consumo que se expanda. ¿Cómo es que una macro ordenada, supongamos que logra sostenerse esta contención de la inflación, la baja gradual cada vez más sostenida de la inflación, el superávit, cómo es que esa macro ordenada entra en vaso, se contacta con impacta positivamente en lo que el presidente Milei llamó en el discurso del viernes de cadena nacional el crecimiento genuino? ¿Cómo se da eso y en qué momento se puede en la Argentina? Bueno, el año pasado, o sea, si vos mirás,
hay un indicador mensual de actividad que se llama EMAE, Ujú. que es una especie de PBI, de PBI mensual. Si vos mirás el PBI mensual del EMAE, vos ves que hizo un pico, o sea, si vos lo mirás en nivel, no en tasa de crecimiento, sino en nivel. Si vos lo mirás en nivel, ves que hizo un pico en agosto de 2023, Ujú. empieza a caer, sigue cayendo los primeros 4 meses de 2024, lo cual es razonable. Tuviste una devaluación Sí. en diciembre, tuviste una contracción en el nivel de actividad, un aumento en la tasa de inflación que redujo los ingresos reales Sí, de las sí, sí. personas, por tanto se deprimió el consumo. Hasta abril del año pasado, en abril del año pasado empieza a subir, hasta febrero de este año, y en febrero de este año se aplana Ujú. el nivel de actividad. Entonces, los últimos, tenemos datos hasta mayo, febrero, marzo, abril, mayo, el nivel de actividad está plano. Y eso coincide en gran medida con el aumento en la prima de riesgo país, que coincide al mismo tiempo con temores que surgieron en ese momento cuando se empieza a negociar con el Fondo Monetario sobre la posibilidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario involucraría una devaluación Sí. sustancial del peso. Todo eso empezó a generar temores, entonces tuviste una mini corrida contra el peso, tuviste una suba en las tasas de interés y la economía se aplanó. Y una suba en la prima de riesgo país. ¿Qué es lo que necesitas para que el crecimiento vuelva y digamos, que tengas un digamos, una, eh, bueno, me sale la palabra en inglés, pero digamos, para que para que el crecimiento Resurja, sí, sí, para que resurja el sí. crecimiento, necesitas obviamente una caída en la percepción de riesgo, una baja en las Ujú. tasas de interés, una Sí. menor volatilidad. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Y eso lo que va a hacer va a fomentar la inversión, la acumulación de capital. Con una mejor legislación laboral, eso también va a aumentar las contrataciones. Al aumentar las contrataciones y mejorar el ingreso de las familias, te va a aumentar también el consumo. Pero Ahora, supongamos con las herramientas que tiene hoy el gobierno, ¿no? Más allá de las reformas que puedan venir, ¿qué puede hacer para potenciar ese crecimiento que quedó frenado o algo estancado? la verdad es que si pensamos que gran parte de la volatilidad y del aumento de la prima de riesgo y del aumento de las tasas está asociado con las elecciones, y hoy no hay mucho que pueda Mm. hacer el gobierno ¿Está ante esas asociado con elecciones. las elecciones o está asociado con decisiones económicas dentro del plan? Pienso en las... Con las dos, yo creo que Sí. con las dos cosas. Yo creo que con las dos cosas. Creo que en parte está asociado con la apreciación cambiaria de la que hablamos, el uso de la cantidad de dinero, los planes antiinflacionarios que usan como ancla la cantidad de dinero tienden a generar volatilidad en las tasas de interés, Ujú. tienden a generar ceteris paribus, o sea, con condiciones similares, tasas más altas y crecimiento más bajo. Y eso es lo que vimos cuando se movió del ancla cambiaria que teníamos hasta abril al ancla monetaria que se adopta con el nuevo programa del Fondo Monetario. Entonces, creo que tiene que ver con decisiones económicas y también con el contexto político. Entonces, me parece que de acá hasta las elecciones vamos a tener una economía medio planchada, con tasas altas, con volatilidad, con incertidumbre, con prima de riesgo país alto y con poco crecimiento. Ujú. Después de las elecciones, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno para que resurja el crecimiento? Impulsar las reformas pendientes, o sea, demostrar, lo ideal sería que el gobierno tuviera un voto positivo que indicara que el votante argentino está satisfecho con el sendero de reformas y con el sendero de políticas de este gobierno que ha generado una baja muy sustancial en la tasa de inflación. Ujú. Entonces, que eso le permita al gobierno impulsar las reformas y creo, y en esto me parece que hay consenso, también entre muchos de los economistas, estaba leyendo a Broda, por ejemplo, ayer, estaba escuchando a Melconian, creo que Miguel Kiel está de acuerdo también, probablemente hace falta un esfuerzo adicional de ajuste fiscal, o sea, de aumento del superávit fiscal, porque en definitiva
Hoy la realidad es que el primario está en 1,6, 1,7, contando los intereses que se capitalizan. La mayoría de los economistas estima que hay un pequeño déficit, entonces sería ideal un esfuerzo fiscal aún mayor después de las elecciones. ¿De Yo dónde creo puede que salir ese esfuerzo fiscal? Porque hay reclamos de la sociedad, la emergencia pediátrica, los jubilados que perdieron 7% en enero de 2024, los empleos públicos que están con una caída del 26%, por ejemplo, profesores universitarios 26%. Ese ajuste debería salir, por ejemplo, de tocar el régimen de Tierra del Fuego. debería, sí, todo lo que son en Argentina, a ver, tenés 3 o 4 grandes subdivisiones del gasto público. Una son los intereses, que no se pueden tocar, o sea, a menos que hagas una reestructuración de la deuda, un Sí. default, etcétera, eso está dado. Segundo, tenés el gasto social. Y en el gasto social tenés parte del gasto social que es fraudulento, lo sabemos, porque cada vez que haces una auditoría aparece gasto que no debería existir, y tenés parte del gasto social que está atado al nivel de actividad. Por ejemplo, los planes sociales, reducirlos sin una mejora en el empleo es muy difícil. Por eso volvemos a la reforma laboral. Si vos hablás con empresarios hoy, te dicen, pero ¿cómo pretendés que yo contrate gente? Primero, si pienso que va a cambiar el régimen laboral después de las elecciones, espero. No voy a contratar gente bajo el régimen anterior, de manera que si después lo despido, me hacen un juicio que me cuesta 10 salarios o 15 o 20 o lo que sea. Entonces, tenés el gasto social. Para bajar el gasto social necesitas que la economía, que vuelva al crecimiento y que vuelva al crecimiento del empleo. Tenés después todo lo que se llama el gasto tributario, que son todas las exenciones que tenés, la de Tierra del Fuego es una de ellas, que cuestan plata. Como esa, hay varias más que se pueden tocar. Obviamente todo eso exige apoyo parlamentario y aprobación parlamentaria. Pero hay todavía probablemente un par de puntos del producto de gasto nacional que se puede reducir. Y después habrá que ver si en el régimen de jubilaciones se puede hacer algo, porque ahí también hay abuso. O sea, hay una cantidad de regímenes especiales de gente que se jubila a los 50 años sin ninguna lógica. Última pregunta, Alberto, ¿pensás que para esta segunda etapa de la presidencia de Javier Milei, para que efectivamente la economía entre en este proceso de recuperación del crecimiento y del crecimiento genuino que prometió el presidente, se necesitan otras habilidades en el equipo económico? Se veía en la cadena nacional que había 4 protagonistas, además del presidente. Estaba el ministro de Economía Caputo, estaba el presidente del Banco Central Bausili, el vicepresidente Werning y el número 2 de Economía, José Luis Daza. Las redes sociales subrayaban que en el currículum de esos 4 hombres había un paso por los mercados, por ejemplo, JP Morgan, ¿no? Eran todos hombres que habían tenido roles muy destacados en mercados emergentes o en otras áreas de JP Morgan. Entonces, la pregunta es, ¿un equipo económico construido sobre el saber tan sofisticado y específico del mundo financiero y de los mercados internacionales es el equipo necesario para poner una economía real en marcha? ¿Es el mejor equipo para tener una Argentina subida al crecimiento económico de la economía real? Es muy buena pregunta. Yo te lo pondría en estos términos. Creo que el equipo económico, el foco que puso el equipo económico en los primeros 2 años fue el foco correcto, en el sentido de que tenías una situación de emergencia, tenías al paciente en la sala de emergencias, digamos, Sí, y sí. hacía falta un conocimiento muy claro de manejo de caja, de finanzas, de acceso al mercado, de limpieza de balances, etcétera, para emprolijar y normalizar la situación. No creo que haga falta cambiar el equipo, sí creo que el foco en la segunda parte del mandato de Milei, y bueno, después veremos si reelige después de eso, pero digamos en los próximos 2 años, el foco tiene que estar mucho más en las reformas de las que veníamos hablando, las reformas de fondo, para lo cual
son cosas de más largo aliento. O sea, armar una reforma laboral lleva más tiempo, lleva más estudio. Armar una reforma impositiva lleva un esfuerzo enorme, y lo mismo una reforma en el sistema de jubilaciones. Entonces, no necesariamente tiene que cambiar el equipo, pero creo que las habilidades de ese equipo deben ser suplementadas con gente que tenga esa experiencia o con consultoría externa que traiga esa experiencia al equipo. Y hay, obviamente, experiencia internacional por todos lados de reformas impositivas, laborales o de jubilaciones. O sea, hoy el mundo está súper conectado. Tenemos un programa con el Fondo Monetario y el Banco Mundial han participado en muchas de esas reformas, y una posibilidad, por ejemplo, es usarlos como consultores para que ayuden a armar las reformas. Bien, muy interesante siempre escucharte, Alberto, con esa mirada que da la distancia y con la precisión que da, bueno, tu expertise en este mundo de Wall Street, pero también tu saber tan puntual y tan en profundidad de los temas económicos. Vamos a leer los libros con mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. No, gracias a vos por invitarme. Un Gracias. placer, como siempre. Gracias a todos por estar en la repregunta.